¿Me confirma la transmisión? Ahí estamos ya. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo encuentro de parte organizado por el Colegio de Arquitectos, hoy lunes 22 de junio. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros invitados. El tema de hoy es la transparencia en la obra pública desde el punto de vista cost. Bueno, ¿qué es COST? ¿Cuál es la misión de COST? Les queremos comentar un poquito, que es promover una cultura de transparencia y ética en los procesos de construcción de la obra pública, divulgando información sistematizada que motive la auditoría social y la rendición de cuentas. Como bienvenida, y antes de comenzar, queremos darle gracias a todos nuestros amigos CADES que hacen posible esta transmisión. Queremos darle la bienvenida a los participantes de este encuentro. El arquitecto Raúl Juárez Stoni es presidente de COST El Salvador y también miembro de Junta Directiva CADES. El arquitecto Víctor Jiménez, gerente de país COST El Salvador. El ingeniero Roberto Argueta, vicepresidente de COST El Salvador y rector de la Universidad Politécnica de El Salvador, representante sector academia en grupo multisectorial de COST, y el ingeniero Carlos Palomo, director ejecutivo de Tracoda, representante sector sociedad civil en grupo multisectorial COST. Me voy a permitir dar una breve introducción del tema para entrar un poquito en contexto. Y bueno, la infraestructura es un componente vital de los esfuerzos para enfrentar los desafíos globales más apremiantes y la transparencia en la ejecución de esta obra pública debe ser abordado como un tema prioritario para los países. Presente desde el 2007 en el Reino Unido, COST Internacional ha venido ampliando la lista de países miembros que a través de la aplicación de las herramientas y los estándares de COST, estándar de datos sobre infraestructura, impulsan la rendición de cuentas y la participación ciudadana en obras de infraestructura pública. Como resultado de ese trabajo, informes preparados por estas oficinas socias en el mundo han permitido poner a la disposición de la ciudadanía datos de más de 35,000 inversiones que involucran miles de millones de dólares de dinero público. Las herramientas y estándares COST son reconocidos entre las tecnologías más avanzadas en su campo y han recibido el respaldo del G20, el Banco Europeo de Inversiones, Global Infrastructure Basel, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, contratistas internacionales europeos, Transparencia Internacional, Asociación Gobierno Abierto, Asociación de Gobierno y otros. El Salvador COST ha venido trabajando con estos miembros estándares, esos mismos estándares desde el 2017, enfocándose en monitorear y verificar la información divulgada sobre proyectos, promoviendo la transparencia y la Contraloría Ciudadana. A la fecha se han elaborado 3 informes de aseguramiento, con lo cual ha verificado más de 50 proyectos cuyos costos ascienden a más de 500 millones. En el 2020 supone un reto importante para COST en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 y el paso de la tormenta tropical Amanda. A mayo del 2020, COST ha definido la inclusión de 12 proyectos de obra pública, de los cuales serán monitoreados e incluidos en el cuarto informe de aseguramiento, y se hacen esfuerzos para poder incluir más proyectos relacionados con la emergencia nacional. Datos del reporte de emergencia del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN, indican que el 4 de junio las autoridades han atendido un total de 1,421 eventos relacionados con daños de infraestructura pública.
El papel de COST en el marco de esta emergencia se centrará en ser un aliado y contralor que promueva la transparencia en las etapas de reconstrucción que El Salvador debe enfrentar. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en familia y bueno, me voy a permitir comenzar con las preguntas de esta tarde. Para ponernos en contexto, ¿qué es COST? ¿Cómo y cuándo surge en El Salvador? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuál es su finalidad u objetivo? Le dejo el micrófono. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos mis compañeros de esta sesión. Realmente para nosotros es un honor compartir este espacio, pues para dar información, para dar la noticia de que nosotros en El Salvador pues contamos con con un ente, con una organización de muchas asociaciones que la conformamos y que estamos trabajando desde el 2008. La iniciativa COST nace para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución de proyectos de construcción en el sector público. El programa inició en varios países como una experiencia piloto en el año 2008, logrando establecer un enfoque de dirección, procedimientos técnicos y de gobernabilidad. El lanzamiento oficial se realizó en el 2012 y desde entonces la metodología ha sido adoptada por los países que se adhieren a la iniciativa. En nuestro país, básicamente así comenzó y pues se fueron haciendo convenios con las entidades que en la academia, asociaciones que velan por la transparencia en el país y que estamos pues impulsando esta iniciativa para poder tener un instrumento que transparente la información. COS proporciona los principios directrices para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en infraestructura pública. También apoya las operaciones en los países mediante la orientación, asistencia técnica y en el intercambio de experiencias, ¿verdad? Los programas nacionales se dirigen y gestionan localmente, adaptando y aplicando las características básicas de la metodología, la cual se adapta al entorno legal, institucional y sectorial del local. ¿Cómo funciona? Pues cada programa nacional recibe el apoyo técnico y financiero de COS internacional para hacer los proyectos y las acciones se ejecutan bajo el liderazgo de un grupo multisectorial, como lo mencionaba, en cada país se tiene, en este país ya les vamos a mencionar, voy a dejar esa parte a Víctor Jiménez para que nos la comente quiénes somos y todo esto. Y la operación técnica se centra en la utilización de procedimientos estandarizados para recopilar, verificar y divulgar la información clave de los proyectos de construcción en el sector público. Básicamente, esto es COST. Y el objetivo del programa es incrementar el valor de la infraestructura pública en todo el mundo, al aumentar la transparencia con la que se ejecutan los proyectos. Además, de fomentar la demanda ciudadana de rendición de cuentas. En el estándar global, el programa sigue un estándar o modelo global, pero se adapta a las necesidades y el contexto de cada país participante y de acuerdo a cada proyecto en específico, ¿verdad? Es catalizador para el cambio, contribuye a reducir la mala administración y la corrupción, mejorando la relación entre la calidad y el precio. Y el incremento de la transparencia y la rendición de cuentas promueve la transparencia como tal en todo el ciclo de vida de un proyecto, desde su inicio hasta su final. Y desarrolla un ambiente de responsabilidad ciudadana. Y obviamente el objetivo principal, pues, mejora la vida, favorece la entrega más eficiente y eficaz de la infraestructura para las comunidades. Quizás voy a dejar a Víctor para que nos complemente la información de esta parte.
Víctor. Víctor. Hola, sí, buenas tardes, perdón. Un gusto estar esta tarde compartiendo con los amigos del CADES un tema tan importante precisamente en este momento actual, ¿verdad? En el cual este domingo inauguraron un nuevo hospital y hay una inversión importante en infraestructura por las diversas emergencias que hemos tenido, ¿verdad? Y retomando un poco lo que mencionaba el arquitecto Sestoni, pues la infraestructura es importante para nosotros porque nos permite pues el desarrollo económico por una parte. Sabemos que la construcción está muy relacionada con una serie de actividades diversas, ¿verdad? Transporte, venta de materiales, industria importante como el acero, el cemento en nuestro país. Y por otro lado, también nos permite tener la infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida de todos los salvadoreños, lo que mencionaba el arquitecto. Últimamente queremos un hospital pues, para tener mejor salud, especialmente en estos momentos de la epidemia. Entonces, ¿quiénes lo integran? COS El Salvador está constituido por 4 sectores, ¿verdad? Recordemos que estos son parámetros internacionales, ¿verdad? Casi que en todos los países está funcionando de esta manera, o es un requisito que funcione de esta manera. Tenemos por un lado el sector público, que en este caso están representados dentro del grupo multisectorial FOVIAL y el Ministerio de Obras Públicas. Muy importante, pues, entidades que están elaborando obra pública en todos estos años. De parte del sector sociedad civil, pues tenemos aquí al ingeniero Palomo, que es de Tracoda, ¿verdad? Y tenemos también a SACDEL, son 2 importantes ONG con bastante trayectoria y bastante rol activo en el tema de la transparencia, de la capacitación, del desarrollo local. Tenemos también el sector del aspecto privado, ¿verdad? No podemos dejar de lado el aspecto privado de la construcción, ¿verdad? Dentro del grupo multisectorial está Casalco y obviamente también el Colegio de Arquitectos de El Salvador son pues son parte del grupo multisectorial de COS El Salvador. Y el último sector está constituido por la academia. Este es un aspecto particular del Salvador. Generalmente en los demás países solo tienen los 3 primeros sectores, pero aquí en El Salvador, desde que se instauró COS, se incorporó a la academia, ¿verdad? Y tenemos por un lado a la Universidad de El Salvador y por otro lado a la Universidad Politécnica, que aquí nos acompaña el ingeniero Argueta, ¿verdad? Entonces, la idea general en este grupo, obviamente un diálogo franco en base a información, como mencionaba el arquitecto, información que nosotros recabamos de los proyectos y poder pues hacer planteamientos concretos y positivos pues para mejorar el desempeño en la ejecución de los proyectos, porque me imagino que lo hablaremos más adelante. Nuestra ejecución en los proyectos generalmente tiene algunos atrasos sobre costos y una serie de situaciones que en nuestro caso necesitamos pues optimizar la ejecución de la infraestructura para el beneficio del país. Gracias. Ok. Siendo este un proyecto tan importante para el país y realmente poco conocido, ¿verdad? En este encuentro, uno de los objetivos que tenemos es que se conozca, que se visibilice este trabajo tan valioso que estamos haciendo para la transparencia. Y en ese sentido, la siguiente pregunta pues es precisamente, ¿verdad? ¿Cómo se logra transparentar la obra pública según la metodología COST y qué indicadores miden? Ok, tal vez voy a empezar yo con este tema que es bastante técnico quizás de la parte de COST, ¿verdad? COST Internacional trabaja con 40 indicadores que buscan determinar todo el ciclo del proyecto, ¿verdad? Desde su prefactibilidad hasta su cierre y a los principales actores del mismo, ¿verdad? O sea, al diseño, a la construcción, a la supervisión. En El Salvador, estos indicadores pues se pueden adaptar a cada país, ¿verdad? Por su legislación, por sus necesidades particulares, y en El Salvador nosotros estamos trabajando con 79 indicadores
los cuales vienen de todo el marco legal que existe para la ejecución de los proyectos, ¿verdad? O sea, aquí no nos tenemos que inventar nada, sino que sabemos que hay una LACAP, sabemos que ahí está la ley de medio ambiente, sabemos de que hay que cumplir lo que dice la OPAMS, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, los principales indicadores se desglosaron en esos 79 puntos, los cuales incluyen, por ejemplo, obviamente el monto del proyecto, el permiso ambiental si es que lo requiere, también en el caso de que los hubieran las modificaciones, ¿verdad? Las ampliaciones de plazo y su justificación, las ampliaciones de monto y su justificación, la participación ciudadana para desarrollar el proyecto, y así los 79 indicadores que buscan dar una visión global de todas las etapas del proyecto, y logra precisamente poner un estándar, ¿verdad? Nos permite comparar este proyecto con este otro proyecto con base a esos mismos 74 indicadores y ver qué de todos esos indicadores que son legales y que incluso el año pasado se legalizaron y ahora son de obligatorio cumplimiento al divulgarlos de manera oficiosa, ¿verdad? Que los pongan a la mano de la ciudadanía y poder ver todos esos indicadores de proyecto con proyecto. Eso es básicamente, o eso es una de las partes importantes que contienen estos informes de los que habló el arquitecto, que estamos publicando desde el 2017 y actualmente estamos haciendo ya nuestro cuarto informe, en el cual nosotros venimos analizando esos indicadores y venimos viendo el nivel de divulgación de información que hemos tenido con estos proyectos, y también obviamente que esa información que recopilamos nos permite tener una idea general de cómo se ejecuta el proyecto, ¿verdad? O sea, qué problemas hay, por qué hay atrasos, ¿verdad? Por qué hay sobrecostos, cuántos proyectos están teniendo sobrecostos, cuántos proyectos están teniendo atrasos, ¿verdad? Y nos permite entonces retroalimentar a través del grupo multisectorial para mejorar esos proyectos, ¿verdad? Ahí está la empresa privada, que también sabe entonces por qué, por ejemplo, hubo tal atraso, por qué en el informe, por ejemplo, 2019, el promedio de ofertas en los proyectos que nosotros vimos solo fue de 3, lo cual es un número bajo, ¿verdad? Pero precisamente al tener ese número o al tener información cuantificable, la empresa privada puede hacer un análisis de esa situación, el sector gobierno puede hacer un análisis de esa situación y obviamente también la sociedad civil. Entonces, eso es a grandes rasgos tal vez el tema de los indicadores y la parte más técnica que hace COS, ¿verdad? Entonces, nosotros pedimos la información y tal vez se me olvidaba decir que hacemos una visita de campo a todos los proyectos, precisamente para constatar que esa información que están divulgando las diferentes entidades sea completa, sea veraz, sea exacta, ¿verdad? Entonces, si dicen que están haciendo tantos metros lineales de calle, ¿verdad? Vamos y vemos que se está haciendo y las generalidades, digamos, de la especificación técnica, pues que se estén cumpliendo, ¿verdad? Entonces, así hemos visto proyectos importantes en estos últimos años. Vimos las pavas, por ejemplo, que estaba muy de moda. Vimos el Chaparral, ¿verdad? Vimos el proyecto de la tramo 3 de la ampliación del Puerto de la Libertad, que también lo hemos visto en los medios. Entonces, hemos estado en los proyectos importantes, ¿verdad?, del país, dando una retroalimentación de cómo está funcionando la transparencia, la divulgación de información de esos proyectos y de forma general también un diagnóstico, ¿verdad?, de esos procesos que se ejecutan con los proyectos. Eso podría ser. Ok, y si alguien quisiera encontrar estos reportes, yo sé que el cuarto lo están por sacar, pero los reportes anteriores, podemos tener un link para que lo publiquemos en nuestra página, para que los interesados puedan ver el producto de COST. ¿Es así? Sí, definitivamente. COS tiene una página web que es www.coselsalvador.org.sb. Ahí está toda la información que nosotros hemos producido, pero obviamente también les podemos compartir el link para que solo vayan a descargar la información. Hay un punto muy importante sobre esto, y es que el proceso de transparencia de nuestra organización pasa por un proceso. O sea, este es un proceso para avanzar a la transparencia, ¿sí? O sea, no es que nosotros ni tampoco somos una empresa auditora. Lo que somos es un ente
que puede ayudar a las entidades gubernamentales a transparentar sus procesos mediante 3 pasos. 1, la divulgación, ¿verdad? El proceso de divulgación es un proceso mediante el cual COST realiza una exigencia formal a las instituciones para que divulguen la información sobre los proyectos que construyen. Ojo con esto, porque esto es un punto muy importante. Obviamente, para que nosotros podamos tener información de los proyectos deben haber estado iniciados. Normalmente, esto se hace cuando el proyecto va a un 60-70% de avance, pues el objetivo es analizar la información con la que se ha hecho, ¿verdad? O sea, esto obliga a que las instituciones vayan cumpliendo paso a paso cada uno de los, digamos, de las leyes o normas establecidas en la ley y puedan con esto, pues, poder divulgar la información. Obviamente, nuestro proceso de divulgación pasa por el análisis de esa información, como decía Víctor, y nosotros damos recomendaciones, análisis y todo el tema para que se vayan corrigiendo en el camino, digamos, los pasos, ¿no? O un error que no se vuelva a cometer. Luego viene el proceso de aseguramiento, así se llama el proceso de aseguramiento, que es el proceso diseñado para mejorar la calidad de la información divulgada por las instituciones. COST supervisa técnicamente que las instituciones estén divulgando la información producida sobre los proyectos, como decía Víctor, y esta información se valida y se traduce en un lenguaje sencillo para que lo pueda, digamos, entender la ciudadanía, ¿no? Y el proceso de demanda ciudadana, que implica fortalecer las capacidades y facilitar formación comprensible para que la ciudadanía pueda exigir cuentas a las instituciones, con el fin de avanzar en los indicadores de transparencia. Y esto pasa por 3 ejes de implementación. 1, que es la divulgación de la información sistemática de procesos de infraestructura pública. 2, que es el fortalecimiento institucional. Fíjate que aquí hay un punto bastante bueno. ¿Por qué? Porque COST no solo va y hace este proceso de revisión de información, sino que al mismo tiempo da un fortalecimiento institucional para que las entidades gubernamentales puedan entrar dentro de la metodología, analizar sus procesos y sobre estos procesos caminar juntos. Eso pasa porque COST capacita a todo el personal de las entidades gubernamentales para que puedan ir de esta manera, digamos, cumpliendo con esos 79 indicadores, ¿no? Que son, posteriormente van a ser evaluados, de tal forma de que, eso en conjunto nos lleva pues a los estudios técnicos, que ya son lo que mencionaba Víctor, que son los que están colgados en la página y que perfectamente pueden bajar la información. Ahí están todos los proyectos que se han analizado en los diferentes periodos, ¿no? que hemos analizado. Ok, buenísimo. Bueno, entonces, para continuar, será interesante entender en el marco de la pandemia que estamos pasando, COVID-19, ¿qué opinión tiene COST sobre las acciones tomadas para la ejecución de proyectos de infraestructura pública? Gracias por la pregunta. Comentar brevemente que al ser una institución que vela por la transparencia, o más que una institución, quizás una agrupación de instituciones que vela por la transparencia, nosotros siempre tratamos de valorar todo desde la perspectiva de qué tan transparente es y si esto está sirviendo a la ciudadanía para poderse informar. Lo primero que hay que decir es que el tema del COVID, la pandemia, ha generado estragos, no solo a nivel centroamericano, a nivel mundial, sino que inclusive aquí en El Salvador. Por fortuna, los números de El Salvador son mucho mejores que los de otros países de la misma Centroamérica y evidentemente son mucho mejores que los de países como México, como Estados Unidos y otros, ¿no? Parte de estos buenos números que se tienen es gracias a acciones contundentes que en su momento se tomaron
creo que no solo las personas que estamos dentro de COS, sino en general la ciudadanía valora positivamente muchas de las acciones que se tomaron para evitar que la pandemia se propagara, para evitar o para mitigar más bien los estragos o mitigar las afectaciones producto de esta enfermedad. Y en ese sentido creo que hay una valoración positiva, ¿no? Sin embargo, hay que recalcar que sí deben de mejorarse algunos aspectos, sobre todo con la transparencia y con la rendición de cuentas, que lastimosamente durante los 3 meses que se dio la cuarentena, los mecanismos de acceso a la información en El Salvador no estuvieron funcionando plenamente. Por ejemplo, la ciudadanía no podía hacer solicitudes de acceso a la información. Ciertamente eso es algo que creemos que debe de mejorarse. Por fortuna ya todos los procesos de acceso a la información pública ya están empezando a caminar, ya el Instituto de Acceso a la Información, por ejemplo, ya está realizando audiencias. Entonces, creemos que lo que hace falta, ya una vez que se normalice la actividad dentro del país, es que se rinda cuenta sobre las acciones que se tomaron y sobre esto se puedan ver qué cosas se hicieron bien para mantenerlas en el futuro, para volverlas a hacer ante un eventual rebrote, por ejemplo, o un eventual proceso o alguna enfermedad que se dé en el futuro, y todo aquello que no se realizó, no se ejecutó adecuadamente, se mejore. Creo que eso es lo importante al final, es lo que como COS tratamos de resaltar, que hay que hacer un proceso de evaluación, hay que tomar las mejores decisiones de cara al futuro. Sin embargo, creo que en general hay que señalar positivamente que pues parte de las acciones que se tomaron derivaron en que El Salvador esté relativamente bien en comparación, por ejemplo, con Guatemala, que están pasando un mal momento producto de no haber quizás administrado de la mejor manera algunas decisiones, pero al final lo importante es que se está avanzando y que el gobierno eventualmente tomará las medidas de evaluación pertinentes para mejorar, y ciertamente COS estará ahí para colaborar con las instituciones públicas para que puedan transparentar lo que hicieron un poco más de lo que ya lo han hecho y para que también puedan rendir cuentas y responder a las inquietudes de la ciudadanía. Okay. Gracias. Gracias a ustedes. En la siguiente pregunta dice, ante la crisis actual y posterior generada por el COVID-19, ¿deberá cambiar la forma de transparentar los proyectos? ¿Cómo podría mejorarse? Bueno, en esta pregunta me gustaría intervenir. Bueno, primero quiero felicitar al Colegio de Arquitectos por tomar esta iniciativa que va a apoyar muchísimo los esfuerzos que hace el grupo multisectorial del COS por el tema de la transparencia y la rendición de cuentas en los proyectos de construcción del sector público. En relación a la pregunta de que si se deben cambiar la forma de transparentar los proyectos de infraestructura con fondos públicos, en el COST podemos pensar que esas formas de transparentarlos no tienen por qué cambiar, ¿verdad? De hecho, ya hay organismos contralores establecidos para darle seguimiento a la inversión pública y está la legislación que corresponde. También en los últimos años se avanzó bastante con el establecimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública y que tiene funciones claras. Es probable que la población tenga la percepción de que estos organismos no han cumplido con sus funciones a cabalidad. Pero cuando no existe la cultura de rendición de cuentas, se vuelve más difícil conseguir el objetivo de la transparencia. Cuando esa cultura no está desarrollada, los funcionarios públicos que manejan los proyectos de construcción tienden a desestimar la rendición de cuentas claras al principio, durante la ejecución de los proyectos y al final de cada proyecto.
Esto lo que nos deja a los miembros del COST es un panorama que hay que atender, y hay un enorme espacio de mejora, puesto que si todas las instancias que estamos integradas en el grupo multisectorial del COST logramos nuestro cometido de impulsar la Contraloría Social y desarrollar la cultura de transparencia y rendición de cuentas en los funcionarios públicos que tienen a su cargo el desarrollo de proyectos de infraestructura con fondos públicos, vamos a ganar muchísimo en la eficiencia del gasto público y, sobre todo, vamos a ganar, los funcionarios públicos van a ganar la confianza que la población les va a otorgar. Como sector académico, que tenemos el honor de estar integrados en el grupo multisectorial COST, podemos nosotros jugar un papel muy importante en apoyar el desarrollo de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, puesto que tenemos la gran oportunidad de profundizar aún más dentro de los programas de estudio de todas nuestras carreras estas temáticas. Nosotros tenemos que trasladar en la formación de los profesionales de cualquier especialidad. Por supuesto que los de la primera línea son los de ingeniería civil y los de arquitectura, pero esto no está exento, ninguna de las especialidades en las universidades está exento de conocer y de profundizar más en la reflexión de la importancia de la transparencia y de la rendición de cuentas. En resumidas cuentas, que nosotros conozcamos y practiquemos la Contraloría Social. También los académicos y los investigadores de las universidades podemos orientar nuestras actividades de investigación hacia temas de lo que estamos conversando, de la transparencia, y si nosotros nos dedicamos a desarrollar actividades de investigación sobre la realidad nacional en este ámbito, podemos nosotros dar a conocer cómo estamos y a partir de ahí desarrollar proyectos específicos para atender y conseguir el propósito principal del COST, que es el desarrollo y diseminación de esta cultura entre todos los funcionarios públicos. Por ahí podría tener las primeras reflexiones alrededor de si hay que cambiar la forma de transparentar los proyectos de infraestructura pública. Tal vez valdría la pena, y aquí quizás le voy a pasar la batuta a Víctor, porque sí, son datos que en este momento yo no tengo, pero que son muy buenos sobre, que lo vimos en el último reporte de COST, sobre la información, la diferencia que ha habido de año con año sobre la información divulgada, la información proactiva, la información reactiva, la no divulgada y cualquier otra información. O sea, habían datos que de alguna forma ya habían dado sus frutos sobre los primeros reportes que se tenían en años, digamos, en años allá por el 2017, y que a la fecha, pues, de alguna forma, podíamos notar nosotros que ya había algún avance. Yo no tengo las gráficas en este momento, pero quizás Víctor nos pudiera ayudar en esas gráficas, si las tiene por ahí, Víctor. Sí, gracias. Bueno, las gráficas no las tengo en la mano, pero sí algunos números que creo yo que pueden ser un resumen de lo que ustedes están planteando. Obviamente esa pregunta de cómo mejorar la transparencia, nosotros ya con los 3 informes que hemos elaborado, y para no entrar en mucho detalle de lo que hablaba el arquitecto, de la información proactiva, reactiva, que por cierto tal vez no lo comentamos, pero la diferencia de esas dos es de que la proactiva es la información que las entidades están divulgando sin necesidad de solicitarles nada, ¿verdad? Lo que está colgado en sus portales, en sus páginas web, en su portal de transparencia. Y la información reactiva es la que nosotros le llamamos, es la que se nos entrega por medio ya de una solicitud de acceso a la información, ¿verdad? A través de las diferentes unidades, y a eso le llamamos información reactiva. Al final de ese proceso,
siempre hay algunos indicadores que no son divulgados y esos son, pues, obviamente la información no divulgada. Para que ustedes vean, y solo centrarnos tal vez en la información no divulgada, en el 2017, de los indicadores, ¿verdad? Lo no divulgado de todos los proyectos, que fueron como 20 que se vieron en el 2017, el 24% de la información no fue divulgada. En el 2018 bajamos al 19% de información no divulgada, y en el último informe, en el 2019, tuvimos un 9.4% de información no divulgada. Entonces eso nos da una pequeña idea, ¿verdad?, de cómo sí podemos mejorar el tema de la transparencia. Tenemos un marco legal que ya existe, digamos que no necesitamos inventar más, sino que hacer lo que se cumpla, ¿verdad?, que las entidades divulguen la información, porque tal vez no lo había mencionado tampoco, mencioné tal vez grandes proyectos, pero obra pública también es la que hacen las alcaldías, ¿verdad? Y tenemos 262 gobiernos municipales que incluso este año pues han tenido un refuerzo en el tema del FODES. Hay varios millones que tienen que ir a infraestructura, y obviamente ahí también nuestros informes reflejan que hay una gran brecha, ¿verdad? Los datos que yo les he dado son de todos los proyectos, incluyendo gobierno central y alcaldías, de estos informes, pero cuando nosotros separamos los dos universos, ¿verdad?, alcaldías y gobierno central, la divulgación de información de las alcaldías es mucho menor, ¿verdad? O sea que debemos de ponerle más atención a, como ciudadanía, por ejemplo, ahorita que nos están escuchando profesionales o, ¿verdad?, personas relacionadas al tema o ciudadanos, ponerle mucha atención a ejercer nuestro derecho de acceso a la información, ¿verdad? De que si yo tengo un proyecto enfrente de mi casa o en mi comunidad, ¿verdad?, yo tengo todo el derecho de solicitar información sobre ese proyecto, del monto, del plazo, si ha tenido cambios, si no ha tenido cambios, etcétera, etcétera, y poder hacer un poco de Contraloría Ciudadana que también pues, busca pues promover eso, ¿verdad? Porque aquí, si estamos esperando que la Corte de Cuentas o que las ICIES o que esto y que lo otro nos transparente a todos, vamos a esperar bastante tiempo, ¿verdad? En cambio, si la ciudadanía se empodera de ese derecho y empieza a hacerlo en sus comunidades, en su municipio, obviamente que podemos generar cambios importantes en este tema. Excelente. Y en el reporte que ustedes hacen, ¿lo dividen por cómo dividen la información de los proyectos? ¿Por municipio, por región, por departamento? ¿Cómo lo presentan? Bueno, es el grupo multisectorial en pleno precisamente el que define los proyectos que se van a monitorear año con año, ¿verdad? Entonces hay una discusión donde están los 4 sectores que hemos mencionado, y hay un manual para hacer estos informes, el cual establece criterios para seleccionar los proyectos, ¿verdad?, que sean de gran impacto, que estén distribuidos en todo el territorio. Entonces, en términos generales, pues siempre tratamos de que los proyectos estén distribuidos por todo el territorio, y agarrar precisamente proyectos del gobierno central que quizás sean los más grandes, los más mediáticos, pero no dejar de lado proyectos de las municipalidades, ¿verdad?, que también es importante seguirles el sondeo. En los informes, cuando nosotros ya tenemos toda la información de todos los proyectos, hay una serie de tablas y de información, ¿verdad?, que ustedes las pueden ver ahí, que cruzan o que dan incluso por etapa del proyecto a donde tenemos más dificultades en la divulgación de información. Por ejemplo, en la ejecución de proyectos es donde hay más déficit de transparencia, ¿verdad? Pues generalmente, por ejemplo, todo el proceso de contratación sí se sube en Comprasal y está ahí, ¿verdad?, términos de referencia y alguna información general. Pero, por ejemplo, si usted quiere saber cuánto costó al final el proyecto, esa información generalmente tienen que solicitarla, ¿verdad? Si no se actualiza, digamos, hoy por hoy esa información, ¿verdad? Pero en los informes hay diversos análisis de esa información, ¿verdad? Por alcaldías, por gobierno central, y de algunas entidades que nosotros les hemos estado monitoreando año con año, por ejemplo, como el MOP, ¿verdad?, que es como la principal entidad que tiene que ver este tema. Nosotros incluso podemos ver año con año cómo ha venido evolucionando también la divulgación de esa información. Excelente. Bueno, incluso. Solo una pregunta, porque
digamos que las personas que nos están viendo posiblemente no vienen del sector público, son arquitectos, son personas naturales, ¿verdad? Entonces, me pregunto, veo yo una obra que se está realizando, ¿cómo sé si COST la va a incluir dentro de su reporte o no? ¿O tengo que yo preguntar? ¿O cómo es el proceso? Obviamente las obras grandes, como usted está diciendo, es fácil incluirlas dentro del reporte, pero ya las obras un poco más pequeñas, las obras municipales, como deme un caso específico de una obra más pequeña, por ejemplo. Bueno, la verdad que COST siempre va a tener una limitación de capacidad, porque nunca vamos a poder ver todas las obras, ¿verdad? Es el problema, creo yo, de la Corte de Cuentas, es el problema que estamos teniendo con las instituciones que existen para hacer realmente Contraloría, aunque nosotros no somos, ¿verdad?, una entidad que pretenda suplantar esta actividad, sino precisamente brindar información y motivar, en este caso, la participación ciudadana para que sepamos. Por ejemplo, también hacemos capacitaciones a sociedad civil, ¿verdad? Además de funcionarios públicos, para que estén al tanto de esta situación y sepan sus derechos en ese caso. Un caso particular, ¿verdad?, que nosotros hemos visto, por ejemplo, ha sido de la alcaldía de San Salvador, ¿verdad? Entonces nosotros vimos el año pasado una reparación de calles, ¿verdad?, de las que le competen a la alcaldía en el centro de San Salvador, ¿verdad? Y tuvimos un mejor desempeño de la alcaldía en ese informe que en los anteriores, ¿verdad? Así que incluso son proyectos que casi que pasan desapercibidos, ¿verdad? O sea, nadie se fija que la alcaldía está manchando, ¿verdad?, enfrente de mi casa, ni sabemos el nombre del proyecto, ni sabemos una serie el monto, ¿verdad? Generalmente esos proyectos incluyen un montón de calles y diversas, es bien difícil encontrarlo. Pero eso es lo que le mencionaba, ¿verdad? O sea, es importante la participación ciudadana en esto, por eso tenemos el apoyo de CADE, de Casalco, ¿verdad?, que aglutinan de alguna manera estas iniciativas, ¿verdad? Porque lo importante obviamente es de que entre todos mejoremos el desempeño del desarrollo de la infraestructura en el país, ¿verdad? Así que sí es importante que nos involucremos, ¿verdad? Y que pidamos información. Y lo otro también, hay una opción de que algún ciudadano también puede mandar una carta al grupo multisectorial o a sus integrantes, ¿verdad? Ahora el Colegio de Arquitectos, y solicitar que se monitoree alguna obra en particular, ¿verdad? Ah, excelente. O sea, valdría la pena tal vez comentar de que voy a dar varios ejemplos, por ejemplo, para dimensionar desde dónde llega COST, cómo llega COST. Por ejemplo, hemos tenido o tenemos proyectos como la remodelación de la cancha de fútbol en la colonia Vista Hermosa. Esto es un proyecto de la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera. En la Alcaldía de Santa Ana, obras de mejoramiento del estadio Oscar Quiteño. En Paracel, suministro y montaje de equipos electromecánicos para el proyecto hidroeléctrico El Chaparral. Para el Fovial, mantenimiento rutinario del grupo 14 de vías pavimentadas ubicadas en zona 5 del Gran San Salvador. Tenemos del Ministerio de Vivienda la construcción de el Caracol y Colindantes. En Fonavipo, construcción y mejoramiento de viviendas en el caserío El Mozote, grupos 2 y 3. El Ministerio de Hacienda, construcción de obras exteriores, adecuación de espacios, aduana terrestre del POI, Citalacha, Latenango. El MITUR, construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales, alcantarillado sanitario y obras de adecuación turística para la playa El Tunco. En el MOP tenemos la construcción del bypass en la ciudad de San Miguel. Y en CEPA, la ampliación de la terminal de pasajeros etapa 1. Y para ANDA, digamos, tenemos la rehabilitación de obras de captación de potabilización y electromecánica de la planta Las Pavas. Como te puedes ver, tenemos una diversidad de proyectos que, como dijo Víctor, son escogidos por el grupo multisectorial, pues para esto, obviamente, y es como un requisito, significa que nosotros, con cada una de esas instancias que estamos mencionando, hemos firmado un convenio para que
ellos pues proporcionen la información necesaria. No podemos hacerla, esta Contraloría, no podemos hacerla si la institución no está de acuerdo en hacerla, obviamente, ¿verdad? Tiene que haber una anuencia de ellos y por ende seguir el proceso de información, el proceso constructivo. Y está lo que decía Víctor, que a través de la ciudadanía, pues hacer llegar una nota a COST en la cual requieren digamos, la Contraloría de un proyecto en específico, y pues ese, pues, nosotros lo tratamos por medio de un acercamiento con la institución, y así, de esa forma, vamos, pues, tratando de incidir en todos los ámbitos de la obra pública, ¿verdad? Y quizás una pequeña reflexión acerca de lo que acaba de exponer el arquitecto Raúl Juárez Estoni y el arquitecto Jiménez, es que si bien es cierto, el COST tiene unas reglas o unos indicadores para seleccionar cuáles son los proyectos que va a incluir en su agenda de trabajo del año, por ejemplo, que tienen que ver con el monto de la obra, la envergadura, el impacto social, el impacto económico y todo eso, también creo yo que se ha dejado ver que cualquier ciudadano, cualquier comunidad de cualquier municipio del país puede elevar una petición al COST o a través de sus miembros, Casalco, el CADES, las universidades y las organizaciones civiles, puede elevar una petición para que incluyan en el trabajo operativo del COST alguna obra del municipio. Esto significaría que para el COST sería un éxito rotundo, que muchas conglomerados de población de diferentes municipios se acercaran para que le dieran seguimiento a obras públicas municipales, porque esto significaría que estamos penetrando en la población en esa cultura de Contraloría Social, y además permitiría que las municipalidades vayan también incorporándose a esa cultura de transparencia y rendición de cuentas, porque al final de todo es un beneficio para el país por la eficiencia que se puede conseguir en el uso de los escasos recursos financieros que tiene, ¿verdad? Excelente. Pues súper interesante, ¿verdad? Que todo este trabajo, porque nosotros venimos trabajando con COST desde que iniciaron, y yo creo que esta es la primera vez que públicamente estamos presentando lo que se hace con un gran esfuerzo, así que muchas gracias. Y también, antes de que se me olvide, quiero felicitar a los maestros en su día. Hoy es el Día del Maestro. Así que muchísimas felicidades para los que hemos sido y para los que son. Felicidades. Bueno, continúo. Según COST, ¿cuál cree que es la percepción de transparencia en los proyectos e inversiones públicas que está teniendo la población? ¿Cómo creen que la población está percibiendo la transparencia? Esa es la pregunta. Gracias. Ahí aportaré yo. Como COST, nosotros tratamos de dar siempre opiniones fundamentadas técnicamente. Es parte del ADN de la iniciativa. Y en esto hay que decir que, al menos de momento, no tenemos una medición que nos permita conocer fehacientemente qué es lo que piensa la población sobre si se ha manejado de manera transparente o no se han manejado de manera transparente los diferentes proyectos de infraestructura. Lo que sí podemos decir es que han habido algunas publicaciones, han habido algunos reclamos sobre algunas cosas que no se han divulgado o no se han transparentado oportunamente, pero creemos que en alguna medida tendrá que ver con parte de las normativas que se adoptaron por parte de la Asamblea Legislativa por el estado de emergencia, la suspensión de plazos administrativos. Sin embargo, a pesar de que quizás durante el propio periodo de la emergencia no se divulgó adecuadamente o no se divulgó de la mejor manera todo lo que se tenía,
sí hay que ver que al menos en este momento ya se está empezando a transparentar, ya se está empezando a divulgar, entonces creemos que es importante que se adopten las medidas para garantizar una adecuada rendición de cuentas, para que la ciudadanía tenga acceso a esto y para, en alguna medida, atender parte de las críticas que se hicieron en su momento sobre que no se estaba divulgando algunas cuestiones. Por fortuna hay que decir que el Instituto de Acceso a la Información Pública habilitó una plataforma en la que se estuvo divulgando parte de la información, no toda la que, por ejemplo, COST pide con los indicadores que tiene, que son 79, pero sí alguna de estas, como las órdenes de compra, los proveedores que recibieron determinadas compras, etcétera. Entonces hay que decir que aunque no tenemos, como le decía, una medición propiamente que nos permita decir la población piensa que se fue súper transparente o la población piensa que no fue nada transparente, lo cierto es que hay algunos esfuerzos encaminados que deben de mejorarse, en eso sí estamos absolutamente claros, y que esperamos que en las próximas semanas, en los próximos meses, ya tengamos divulgado una buena parte de la información que se tramitó, por ejemplo, durante el periodo de la emergencia, y entonces ya podremos conocer de mejor manera qué fue lo que, en dónde se gastó, qué tan eficientes fueron determinadas compras, por ejemplo, qué proveedores tuvieron mayores adjudicaciones. Entonces, falta todavía algún tiempo para poder transparentar un poco mejor eso, pero por lo menos algunos esfuerzos hay, y al menos COS está en la vía de seguir apoyando en eso, y creo que por ahí hay alguna discusión interna sobre hacer algunas peticiones a algunos ministerios para permitir algún acompañamiento, para permitir algunos procesos de aseguramiento con algunas obras de infraestructura que creemos que son de importancia por la envergadura de las mismas, para que la ciudadanía pueda tener acceso a datos, ¿no? Para que pueda conocer cómo se utilizaron los fondos y cómo se manejó o cómo se manejaron estas compras en su momento. Ok. Fíjate, Yo quiero Nora, agregar, que ¿sí? Sí, ingeniero. Bueno, es breve. Yo quiero agregar algo ahí, que como tenemos una sensación de que no tenemos elementos o datos muy abundantes sobre la percepción de la transparencia por parte de la población, creo que ahí este es un espacio de oportunidad para el COST y sus socios, en particular la academia, que puede organizar y elaborar las investigaciones y los estudios para que nosotros podamos hacer una medición todavía más rica y más abundante acerca de ese fenómeno. Porque usted bien lo preguntó, ¿cómo se percibe eso? Bueno, no tenemos esa respuesta, pero ya estamos en COST desarrollando una primera investigación que está enfocada a cómo las municipalidades están haciendo uso de los indicadores del COST en algunos proyectos que ellos llevan a modalidades. Parece que hay una modalidad que se llama de subcontratación o contratación a terceros, y eso nos va a ayudar a determinar cómo es que se está comportando el fenómeno de la transparencia, en particular para las municipalidades. Pero obviamente que también se deben hacer otras investigaciones muy puntuales que van a ser de mucho interés, no solo para la población, sino que también para los que dirigen las políticas del país. Fíjate que quiero, nuestro amigo Juan Francisco Sifontes, un muy buen aliado de todo, creo que todos lo conocemos. Juan Francisco Sifontes me acaba de hacer llegar unas palabras de reflexión sobre lo que es la transparencia. Y dice: la transparencia bajo los procedimientos de una correcta gobernanza, sea esta presidencial, de un alcalde o ministro, un diputado, un magistrado, un diplomático, o cualquier persona que ocupe un cargo público que maneje dinero del Estado. Transparencia no es un adjetivo, sino que es un proceso. Si la transparencia es el proceso que inicia en las bases de licitación de cualquier bien o servicio en donde los ciudadanos tienen derecho a participar
Transparencia es el proceso ordenado y colegiado de poder seleccionar con criterios técnicos, económicos y garantías a los ganadores de una licitación. Transparencia es saber cuánto costará la obra. Transparencia es conocer los tiempos, etapas y actividades del proyecto. Transparencia es conformar un canal de participación ciudadana en los procesos. Transparencia es informar sobre los desembolsos y respectivos avances. Transparencia es hacer cumplir las garantías de fiel cumplimiento de la obra. Transparencia es presentar la documentación de operación y mantenimiento de la obra. Transparencia es asegurarse que los usuarios conocerán las reglas de juego del uso del bien o el servicio. Transparencia significa transparentar los procesos de principio a fin cuando están de por medio los dineros de la colectividad, país o municipio. Esto es básicamente lo que nosotros debemos de entender por transparencia. Normalmente lo hacemos al revés. Lo hacemos que cuando hay un acto de corrupción, lo confundimos con que no hubo transparencia, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, es al revés. Nosotros tenemos que iniciar con el proceso de transparencia desde el inicio de un proceso para que no se llegue a lo que llamamos corrupción, ¿verdad? Así es que le agradecemos a Juan Francisco, siempre él es un aliado de nosotros. Gracias, Juan Francisco Cifuentes, por habernos hecho llegar estas reflexiones, muy amable de su parte. Gracias. Voy a continuar entonces con la siguiente pregunta. No sé si alguien quería aportar algo más. Bueno, ¿qué estrategias se proponen para que los proyectos de infraestructura en nuestro país sean cada vez más transparentes? En eso yo tendría algo que aportar. Creo que nosotros en el grupo multisectorial COST estamos claros que el elemento central de las estrategias para que los proyectos de infraestructura en nuestro país sean cada vez más transparentes es la difusión de esa cultura de transparencia y de rendición de cuentas. Esto nos permitiría que los funcionarios públicos que tengan a su cargo esta clase de proyectos adopten una actitud más abierta hacia la provisión de esa información que requiere la práctica de esa transparencia. Si cada vez más los funcionarios públicos adoptan esa práctica de publicar la información contemplada en los indicadores del protocolo que COS impulsa, ya se habló de esos 79 indicadores, entonces en COS reconoceríamos que el país habría dado un salto enorme hacia la transparencia en la obra pública. Para esta difusión de la cultura de transparencia y contraloría social, la academia y las instituciones que están integradas en el grupo COS están en la disposición, y también ya se ha comentado, ya se ha discutido al seno del COS, en la disposición, estamos en la disposición de fundar una escuela que se podría llamar una escuela de Contraloría Social, y cuya función principal sería de llevar a cabo, organizar y llevar a cabo cursos de divulgación o de formación para que los funcionarios públicos, tanto del gobierno central como de los gobiernos municipales, conozcan el contexto de los indicadores de información que establece el protocolo del COS y que además adquieran conciencia de la importancia que la cultura de transparencia tiene para el mejoramiento de las condiciones de la población y para el mejor uso de los recursos de que disponen. Al respecto, yo quiero decir de que ya se ha discutido al seno de COS. Por cierto, ya en los años anteriores ya realizó varias acciones de capacitación a funcionarios públicos. Hay varios organismos públicos que ya sus principales funcionarios recibieron esta capacitación, y próximamente vamos a lanzar
quizás también esta pandemia pues nos obligó a adoptar recursos virtuales. Muy pronto vamos a lanzar unos cursos virtuales de capacitación para los gobiernos municipales y que conozcan el contexto de los indicadores del costo y que también adopten esa cultura para que cualquier obra que se tenga que supervisar en el tema de la información por parte del COST ya sea muchísimo más fácil, porque ellos ya sabrían de una manera natural qué es lo que hay que hacer cuando ellos desarrollan obras de carácter público. Así que para nosotros estamos en esa de nuevo, yo quiero decir que pronto vamos a dar a conocer esa oferta de capacitaciones y en este caso en formato virtual por el tema de la no presencialidad a la que nos ha obligado esta situación de la pandemia. Excelente, yo creo que son de las cosas buenas que vamos a sacar de este encierro, ¿verdad? Que nos ha lanzado a una plataforma digital no presencial que permiten, yo pienso que mejor difusión de ciertos contenidos como esto que estamos haciendo ahora y como estas para las municipalidades también yo creo que es bien valioso, ¿verdad? Así que voy a continuar con la última pregunta, a menos que alguien quería aportar en esto. Raúl, te veo. No. Adelante. Bueno, esta pregunta va para todos, así que, porque ya estas son las consideraciones finales, luego vamos a abrir espacio para unas cuantas preguntas, así que me permito. ¿Qué se visualiza para el futuro inmediato de la transparencia de la obra pública para El Salvador? Bueno, mira, yo creo que valdría la pena, y hoy sí, creo que después de haber hecho todas las reflexiones que hemos hecho, creo que todos tenemos retos, o sea, todos. En este momento de pandemia, COVID-19 ha cambiado la vida, la forma de vida, más bien no la vida, la forma de vida de todos nosotros y por consiguiente nosotros tenemos que tomar esta nueva forma para ver cómo incidir en los diferentes, digamos, organismos para que estos organismos puedan usar el mecanismo COST para llevar, digamos, los procesos de transparencia, ¿verdad? Se debe utilizar la plataforma del Instituto de Acceso a la Información Pública también. Digamos, los indicadores nos permiten a nosotros incluso llevar un control sistemático, digamos, de cada uno de los proyectos. Sin embargo, como bien lo dijo Víctor anteriormente, esta pandemia a lo mejor tendríamos que evaluar unos nuevos indicadores para que a través de los nuevos procesos, como se desarrollen los nuevos procesos de construcción o de licitación o de invitación, puedan tener pues una forma de transparentar, ¿verdad? Fortalecer los mecanismos de divulgación en Comprasal, por ejemplo, ¿verdad? Como en las páginas web correspondientes, de manera que la información oficiosa sea más completa y de fácil acceso a la ciudadanía también. Fomentar incluso desde nuestra parte la participación de empresas locales en los diferentes procesos de licitación. Muchas veces las empresas, y esto es algo un punto muy a favor, digamos, de nuestro proceso, y es que por alguna razón, anteriormente, digamos que muchas de las empresas locales se retiran por pensar de que son procesos que ya están, digamos, destinados a un a una determinada empresa, ¿verdad? Y esto lo que hace es que al entrar en este proceso COST,
se fomenta la participación de las empresas locales en los diferentes procesos. Así es que creo que esas, al menos por mi parte, veo que son digamos, las oportunidades que tenemos, ¿verdad?, de poder analizar. Como repito, hay que ver cómo va a funcionar las entidades gubernamentales en las diferentes dinámicas que se presenten en los procesos de construcción y licitación para evaluar nosotros, como repito, nuevos indicadores o los mismos indicadores adaptados a la nueva forma, etcétera, ¿verdad? Todo eso es un reto que tenemos todos, que en este momento prácticamente vamos casi que a iniciar con esa tarea, pero que no solo es una tarea de cost como tal. Esto debe ser una tarea, digamos, conjunta de todos los entes que estamos dentro de COST y de la ciudadanía, ¿no? Tal vez un comentario muy concreto de eso también para a corto plazo entre esta última etapa del año y el siguiente año. COS junto con la alianza con el Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿verdad? Que precisamente fue un instituto que a través de él legalizamos estos 79 indicadores y ahora todas las entidades que ejecutan proyectos públicos deben de divulgarlos de manera oficiosa. El instituto también desarrolló una plataforma, como lo mencionaba el arquitecto, que se llama el Sistema Único de Información de Proyectos de Infraestructura. Y la idea es de que haya una plataforma única, precisamente, donde estén todos los proyectos de infraestructura y ahí estén los 79 indicadores. Entonces, junto con lo que mencionaba el ingeniero, que estamos lanzando una plataforma para capacitar, la idea es capacitar a los funcionarios públicos para que suban la información a esta plataforma. Entonces, a corto plazo, pues esperaríamos que eso esté ya funcionando, que lo importante es subir esa información de los proyectos y ojalá que de aquí al otro año, o va a ser un proceso, pero a corto tiempo, pues nosotros podamos entrar ahí y si queremos la información de algún proyecto, deberíamos de encontrarla ahí. Lo que usted preguntaba tal vez al principio, ¿verdad? Yo tengo un proyecto aquí en mi comunidad, quiero saber cómo va, debería yo solo entrar a ese portal y ahí deberían de estar toda la información de ese proyecto. Entonces, la verdad que sí, creo yo que hay una perspectiva positiva para el tema de la transparencia en infraestructura y obviamente necesitamos el apoyo de todos los que conforman la COS y la sociedad civil para empujar más este tema. Ok, muchísimas gracias. Quizás ahí, por lo que han expresado los dos arquitectos que me han precedido en la palabra, me lleva a la reflexión de que el futuro de la transparencia, el futuro próximo, la transparencia de la obra pública en El Salvador, yo lo veo bien provisorio. Y es porque estamos en una crisis. Y esta crisis de la pandemia nos obligó a hacer un uso más intensivo y conocer y aprovechar mejor la tecnología. Hay dos aspectos muy relevantes en el tema de la transparencia y yo lo he estado, digamos, utilizando en mis intervenciones. Yo veo dos ámbitos. Uno es la difusión de la cultura de la transparencia y el otro, que la parte complementaria, es la adopción de esa cultura de transparencia por parte de la ciudadanía, por parte de los funcionarios públicos. En esos dos ámbitos, la tecnología es una herramienta que nos va a permitir a nosotros profundizar muchísimo más. Para el lado de la difusión, ya mencionamos que estamos lanzando, en este momento tenemos prácticamente lista para lanzar los cursos de capacitación en forma virtual. Y en esto van a poder participar toditos los funcionarios de las municipalidades, de cualquier municipio del país hasta el más alejado. Entonces, esa tecnología que nos obligó en este caso a las universidades, a entrar muchísimo más en la adopción de esas plataformas virtuales, nos permite ya proponer esa capacitación. Por el lado de la adopción de la cultura por parte de los funcionarios,
Ahí Víctor acaba de mencionar la iniciativa del Instituto de Acceso a la Información, que pone una plataforma virtual para que todos puedan ahí empezar a colocar información que está relacionada con los aspectos oficiosos de una obra pública. De manera que esas dos partes y aspectos relevantes de la transparencia se van a ver bien potenciados por el uso de las tecnologías, y gracias a esta crisis de la pandemia nos obligó a todos a adoptar mucho más la tecnología. El hecho de que estemos aquí en este momento usando la tecnología para poder intercambiar estas, no solamente estar nosotros aquí, porque podríamos haber estado en forma presencial nosotros 5 o 6 intercambiando estas opiniones, pero la difusión de esto que estamos conversando nosotros en este momento es automático a todos los que están conectados al Facebook Live. Y no solamente en El Salvador, ni en cualquier municipio del territorio nacional, en cualquier parte del mundo, ¿verdad? De manera que tenemos una gran oportunidad y unas grandes herramientas con el uso de la tecnología de divulgar y de profundizar más la cultura de la transparencia. Sí, nada más. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, le dejo la palabra a Carlos. Quizás finalmente como una valoración muy positiva, que ya lo reseñaban tanto el arquitecto Juárez como el ingeniero Argueta, es que la pandemia nos ha obligado a acelerar el proceso de digitalización, no solo de las entidades estatales, no solo de las diferentes instituciones, sino de COST mismo como tal. Y precisamente ahí ya lo mencionaban, dentro de algunas semanas, creo, algunos días, semanas, se va a lanzar una escuela de formación virtual, lo cual creemos que va a ser de gran apoyo para la ciudadanía en general y para las instituciones del Estado. También creo que, aparte de eso que mencionábamos, el hecho de que las instituciones públicas, como el MOP, como puede ser ANDA, etcétera, estén modernizando sus procesos y, por ejemplo, estén adoptando nuevos mecanismos para atender las solicitudes de información, en alguna medida va a volver más ágil las diferentes respuestas, y creo que los diferentes procesos que se van a adoptar van a facilitar en el futuro que la ciudadanía tenga acceso a los datos de la infraestructura pública de forma más expedita. Eso es, creo que muy importante, y es algo a lo que el país debe apostar, y eventualmente algo en lo que todavía nos falta mucho trabajo, pero ciertamente COS está ahí para apoyar, es en cómo se divulga y en cómo se facilita la información y los datos a la ciudadanía. Actualmente se entrega, sí, se entrega lo que se pide, pero a veces no se entregan los mejores formatos. Por ejemplo, se entregan en una serie de documentación de cientos de páginas que no permite la utilización por parte de los usuarios. Algo a lo que se le está apostando, y a lo que ciertamente se le quiere apostar, y a lo que esperamos que las entidades del Estado sean receptivas, es a brindar los datos en formatos procesables, en formatos que faciliten su aprovechamiento, en formatos que le permitan, por ejemplo, a algún estudiante, a alguna entidad privada que quiera hacer alguna evaluación o alguna investigación sobre los costos de la infraestructura, dónde me sale mejor invertir, dónde hay mejores precios, etcétera. Todo eso se puede lograr con formatos procesables, con formatos abiertos, y es algo a lo que el Estado y COST, bueno, al menos COST sí está apostando eso, el Estado todavía le falta un poco más, pero esperamos que sean receptivos. Entonces creo que eso es algo de lo que visualizamos que se va a dar en el futuro. Esperamos que sea más pronto que tarde, pero el punto es que al final se dé. Y en cuanto al SUIP, el sistema de infraestructura que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública, esperamos que se ponga a funcionar lo más pronto posible y que la ciudadanía pues tenga acceso a toda la información sobre todos los proyectos de infraestructura. Creo también, ya lo último, para no extenderme más, que esta situación de la pandemia ha generado un interés en la ciudadanía, o más bien ha incrementado el interés de la ciudadanía por tener acceso a estos datos, y producto de ellos que vemos, por ejemplo, una infinidad de publicaciones periodísticas que se han tenido en las últimas semanas.
Creemos que eso es positivo, que la ciudadanía hoy quiera más información y esperamos ciertamente que eso se traduzca en solicitudes formales, pidiendo montos, órdenes de compras, pidiendo documentación, pues para que la ciudadanía pueda efectivamente decir, ok, creo que estos gastos sí eran pertinentes o creo que estos gastos en realidad no debieron haberse hecho. Y que se dé todo ese proceso de rendición de cuentas que tiene que darse. Entonces, falta trabajo, pero al menos creo que todos los actores de COST coincidimos en ver una gran oportunidad o un gran conjunto de oportunidades y sobre todo visualizamos un país más transparente en el corto y en el mediano plazo. Gracias. Excelente, excelente, gracias. Tenemos un par de preguntas, lo voy a dejar libre a quien lo quiera contestar y vamos a ver. El tema de la transparencia es importante para el adecuado control de la inversión pública. Sin embargo, conlleva un alto gasto en equipamiento para que la información de las instituciones esté disponible de manera automática para la población, incluyendo software, plataformas y servidores en formatos óptimos. ¿Cómo consideran estos elementos? ¿Cómo se considera que estos elementos se puedan garantizar? Hola, quizás con eso comienzo yo y después si alguien del grupo multisectorial desea pues dar más aporte, bienvenido. Lo importante, y creo que hay que hacérselo saber a la población, a la ciudadanía, a todo el mundo, es que la transparencia no es un gasto superfluo o no es un gasto innecesario. En realidad, es cierto que se necesitan, por ejemplo, determinado software o se necesita determinadas plataformas. Por ejemplo, el SUIP, el sistema que estábamos mencionando del Instituto de Acceso a la Información Pública, no es gratis. Tiene un costo su funcionamiento y en general poner a disposición la información sobre los proyectos de infraestructura ciertamente tiene un costo para el Estado, pero esto hay que verlo como una inversión que permite primero legitimar las acciones de los entes públicos, es decir, es a la vez también un mecanismo de protección para los mismos funcionarios, para que la ciudadanía sepa que el dinero de ellos se ha invertido adecuadamente. También hay que verlo como una inversión en el sentido de que a la ciudadanía, a la empresa privada y a la academia le permite tomar mejores decisiones, le permite hacer estudios que vuelvan, por ejemplo, más eficientes los procesos de adjudicación de compras públicas en el futuro. Hay que verlo como insumos que pueden mejorar y que pueden disminuir los costos en el futuro y que pueden volver más eficientes los procesos. En ese sentido, si bien es cierto que hay que hacer erogaciones de fondos, la transparencia, y hay que decirlo claramente, no es precisamente gratis, pero no debe de verse como algo que entorpece o no debe de verse tampoco como un desperdicio de recursos, como lo decía, ¿no? Sino que debe de tenerse en consideración que esto ayuda a legitimar, ayuda a tener mejores procesos, a volvernos más eficientes y también le ayuda muchísimo al sector privado a tomar mejores decisiones de inversión, mejores decisiones para su costeo de productos. Entonces, al final todos ganan. Creo que lo importante es ver eso, que es algo provechoso para todos los actores, para el gobierno, para la ciudadanía, para la empresa privada que oferta, más que percibirlo como hay que hacer una gran inversión de fondos y al menos, por ejemplo, en marco normativo ya se hizo la inversión que se tenía que hacer, ya estamos muy bien. En cuanto a tecnología, ya se han hecho inversiones que son importantes, se van a hacer más, pero al final lo relevante es que esto tiene un propósito y que ese propósito es bueno porque ayuda a todas las partes involucradas. Quisiera agregar algo pequeño, y es que yo no estoy de acuerdo que la transparencia de la obra pública tenga un costo elevado, la verdad. Si bien es cierto, mencioné que la tecnología nos puede apoyar muchísimo para difundir la transparencia en la obra pública. Ya se mencionó que existe una instalación que ha hecho inversiones para que haya una plataforma digital en donde todas las obras de las municipalidades en particular o cualquier otra pueda divulgar ahí su información. Por otro lado, obviamente que si hay un costo que incurrir,
yo haría nada más una analogía. La educación tiene un costo. Pensemos lo que cuesta no educar al pueblo. Eso cuesta muchísimo más. Entonces, en el caso de la transparencia, yo pongo exactamente la misma reflexión. No tiene verdaderamente costos altos transparentar la ejecución de la obra pública. De acuerdo. Excelente reflexión. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Varias organizaciones están trabajando en la transparencia. ¿Han establecido un vínculo de colaboración y comunicación para compartir información? O sea, ustedes están en contacto con el Instituto de la... Acceso a la información. O sea, sí, hay unas que son, por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información Pública es un aliado muy cercano nuestro. Otra es el ISD. ISD es miembro de COST también. Y pues con el resto, lo que pasa es que, vamos a ver, esto responde a formas de trabajo diferentes, ¿verdad? O sea, COST a pesar de que nosotros tenemos información que se parece, ¿sí? La idea de COST es diferente, o sea, caminamos por rumbos diferentes con cada una de las que no están dentro de COST, pero las que están dentro de COST prácticamente vamos sobre la misma dinámica, ¿no? Claro, esto no está cerrado a que de alguna forma nosotros podamos compartir información con cada uno de ellos, se toman referencias y todo eso. A lo mejor Víctor pudiera darnos alguna otra información, pero COST al menos está abierto a que se pueda, nosotros la compartimos la información y pueda tomarse de referencia, igual que nosotros tomar de referencia otros estudios, otros análisis de coyuntura que se hacen, por ejemplo, FUSADES, Fundemás, son entidades que tienen sus propios análisis de transparencia, coyunturas del momento y que también vienen a ayudar a lo que es la dinámica nacional de transparentar las obras, o no solo las obras, sino que cualquier otro proceso, ¿verdad? Muy interesante. Gracias, Raúl. Bueno, yo creo que para hacer la primera conversatorio sobre este tema, me quedo con muchísimas ganas de saber tantísimo más. Así que yo creo que tenemos que hacer una segunda parte. Los invito a que hagamos esa divulgación pública del cuarto informe a través de esta plataforma con una dinámica que sea pues de provecho para todos los que estamos interesados en que la transparencia, ese proceso sea un hecho y que vayamos todos en esta misma ruta. Así que desde ahorita hacemos la invitación para que sigamos en contacto, sigamos visibilizando estos proyectos. Muchas veces todos esos esfuerzos quedan entre nosotros, como bien lo dijo el ingeniero, ¿verdad? O sea, pero esta plataforma nos está ayudando a divulgarlo, ¿verdad? Y además, si queda en el Facebook, si alguien lo quiere ver después, queda como un par de días ahí, y si no, todavía pueden verlo en nuestro canal de YouTube del Colegio de Arquitectos de El Salvador. Ahí quedan subidas todas estas sesiones para que todavía se pueda seguir compartiendo y podamos seguir con esta información tan valiosa.
Así que les agradezco, ¿verdad? Me quedo con muchísimas ganas de seguir escuchándolos y de que esta contraluz tenemos una responsabilidad como parte de la sociedad de que esto se haga. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos y buenas tardes. Bueno, creo que me despido. Gracias a ti, Eleonora, gracias al Colegio de Arquitectos por haberme propuesto hace un año, creo, hace año y medio, no recuerdo cuándo fue, cuando propusieron de que su servidor fuera a representar al Colegio de Arquitectos y resulté siendo el presidente. Me honro en representar hoy no solo al Colegio de Arquitectos, sino que también a mis compañeros del grupo multisectorial, a cada una de las instituciones que los representamos, agradecerles infinitamente y que sepan que vamos a estar trabajando de la mano con todos por el bien de El Salvador, ¿verdad? Así es que gracias al ingeniero Roberto Argueta, gracias a Carlos Palomo, a Víctor y a ti, Eleonora, por habernos tenido esta tarde. Muchas gracias. Bueno, yo solamente quiero agradecer también de parte de todos y del sector académico en el grupo multisectorial, felicitar al CADES por esta iniciativa y que nos dio la oportunidad de difundir esta información a toda la población. Felicidades, entonces, buenas tardes. Gracias. Y también solo agradecer la oportunidad y estamos a la orden para el tema de la transparencia e infraestructura. Gracias a todos. Excelente. Vamos a dejar los Igualmente. links. ¿Verdad? Vamos a poner todos los links en la página, en el Facebook del CADES, para que las personas interesadas puedan accesar a toda la información de COST. Por favor. Sí, perdón, Carlos, dale. No, solo el agradecimiento por el espacio. Bueno. Le tomamos la palabra, vamos a estar dispuestos a acompañarla en otro encuentro que CADES tenga bien organizar. Vamos a estar muy contentos de estar también aprovechando esta oportunidad. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos y ha sido un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos los que nos acompañaron por Facebook Live.